Me llamo Mateo Osorio y durante 9 años trabajé como camillero en un hospital público muy grande, de esos que ocupan varias manzanas completas, en una ciudad del centro del país. Empecé ahí recién cumplidos los 22 años, apenas salido de mi certificación técnica, y con el tiempo llegué a conocer cada pasillo, cada elevador y cada rincón de ese edificio casi de memoria. Viví guardias de emergencias masivas, apagones, inundaciones por lluvias fuertes y turnos de locura en fin de año. Pensaba que ya nada de ese lugar podía sorprenderme, hasta que viví algo que me hizo renunciar de un día para otro, después de casi una década ahí adentro, y que todavía hoy me quita el sueño, más noches de las que me gustaría admitir. Antes de contarte lo que pasó, si te gustan este tipo de relatos de gente común que se topó con algo que no puede explicar en su trabajo, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque cada semana compartimos historias como esta que nos mandan ustedes mismos. Y de verdad se agradece cada persona que se anima a contarnos lo que vivió. El hospital donde trabajaba, al que aquí voy a llamar simplemente el regional, porque prefiero no dar el nombre real. Tiene 3 niveles de sótano oficiales. El primero es prácticamente una extensión de los laboratorios y las oficinas administrativas. Ahí uno se cruza con gente todo el tiempo. El segundo sótano concentra la maquinaria pesada, calderas, plantas de luz de emergencia y toda la tubería que mantiene con vida al edificio. El tercero es puro almacén, expedientes viejos, equipo médico dado de baja, cajas que la ley obliga a conservar aunque nadie las vaya a abrir jamás. Y después está el sótano 3B, un nivel que en teoría es solo una bodega adicional, pero que entre el personal de base tiene fama de ser el rincón más incómodo de todo el hospital. La temperatura ahí abajo se mantiene fría todo el año. Las luces son tubos fluorescentes viejos que parpadean sin parar con ese zumbido que se te mete en la cabeza. El techo es tan bajo que casi lo puedes tocar con la mano. Y hay un olor raro, mezcla de humedad, desinfectante antiguo y algo metálico que nunca supe identificar del todo. Como camillero bajaba ahí más o menos una vez por semana, casi siempre para buscar algún equipo puntual o para archivar algo que ya no cabía arriba. Entre nosotros existían reglas no escritas para el 3B, bajar siempre acompañado si se podía, no quedarse ni un minuto más de lo necesario, trabar la puerta del elevador para que jamás se fuera sin nosotros y evitar a toda costa bajar pasada la medianoche, a menos que fuera una urgencia real. Esas reglas venían de años de historias que los más veteranos nos contaban a los nuevos, ruidos que nadie podía explicar, la sensación constante de que alguien te observaba, equipo que aparecía movido de lugar sin que nadie hubiera bajado, puertas encontradas abiertas que todos juraban haber cerrado. La noche en que todo cambió era un martes de finales de octubre. Yo cubría el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, junto con Ignacio Prado, un compañero con más de 15 años en el hospital. Serio, metódico, de esos que no creen en nada que no puedan tocar con las manos. Si Ignacio decía que algo estaba raro, había que hacerle caso. Cerca de la 1 de la madrugada, nos llamaron de piso de terapia intensiva pidiendo con urgencia unos monitores antiguos, de esos modelos que ya no se fabrican pero que siguen funcionando mejor que los nuevos, porque el equipo digital había fallado por un problema eléctrico. Según el inventario, esos monitores estaban guardados exactamente en el sótano 3B. Ignacio y yo tomamos una camilla grande para transportar el equipo. Agarramos nuestras linternas de repuesto porque las luces de allá abajo nunca eran de fiar y bajamos. El elevador siempre me ponía nervioso en ese último tramo.
pasa el nivel 3 normal. El botón parpadea y hay una pausa extraña de varios segundos antes de que la cabina siga bajando hasta el 3B, como si el elevador dudara. Cuando por fin las puertas se abrieron, el aire helado nos golpeó de inmediato. Empujamos la camilla afuera y trabé la puerta con el tope de goma que siempre cargábamos. Nunca dejar que el elevador se vaya sin ti. Esa era la regla de oro. El pasillo principal se abría frente a nosotros, iluminado por esas luces intermitentes, con corredores laterales hacia distintos cargados de cajas y equipo envuelto en plástico. Cuando Ignacio se detuvo en seco, le pregunté qué pasaba y me dijo que escuchara. Al principio solo se oía el zumbido de las luces, pero después lo capté yo también. Un sonido metálico, pesado, como si algo grande se arrastrara despacio sobre el concreto. En algún punto más adelante, seguimos caminando de todas formas, porque necesitábamos llegar al estante donde estaban los monitores. Y fue justo antes de llegar cuando lo vimos. Una camilla hospitalaria parada en medio del pasillo, sola, con las sábanas perfectamente tendidas, como recién hecha. Lo raro es que no tenía ningún número de inventario ni etiqueta, algo que en un hospital tan controlado como ese era prácticamente imposible. Ignacio puso la mano sobre el metal de la estructura y me dijo que la tocara. Estaba tibio, casi como si alguien la hubiera estado empujando segundos antes, algo que no tenía sentido en un ambiente tan frío. Revisamos el registro del elevador en la tablet. En las últimas horas solo constaba nuestra bajada. Nadie más había entrado a ese nivel esa noche. Decidimos seguir con lo nuestro. Encontramos el estante correcto y empezamos a cargar los monitores en nuestra camilla. En eso las luces del pasillo parpadearon con más fuerza de lo normal, y en uno de esos parpadeos me pareció ver un movimiento al fondo, cerca de una puerta metálica que decía únicamente «Personal autorizado, mantenimiento». Cuando las luces se estabilizaron, esa puerta estaba entreabierta, algo que segundos antes no era así. Ignacio insistió en que ahí abajo no había corriente de aire que pudiera moverla sola. Nos quedamos parados mirando esa rendija oscura, y entonces escuchamos con total claridad unos pasos, calzado de suela dura sobre concreto, alejándose despacio hacia el interior de lo que fuera que hubiera detrás de esa puerta. Ahí decidimos que ya era suficiente por esa noche. Empezamos a regresar rápido hacia el elevador, empujando la camilla con los monitores. Al pasar de nuevo junto a la camilla misteriosa, noté que las sábanas ya no estaban ordenadas, como si alguien se hubiera levantado de golpe, y en el piso había marcas húmedas de pisadas descalzas que se alejaban hacia otro corredor. Marcas que brillaban ligeramente bajo la luz de nuestras linternas, algo que no supimos explicar. Apuramos el paso. A mitad de camino, todas las luces del sótano se apagaron de golpe, dejándonos en una oscuridad total, sin ninguna fuente de luz natural que nos ayudara a orientarnos, solo nuestras linternas. Fue en ese tramo final, corriendo hacia el rectángulo tenue de luz que salía del elevador todavía abierto, gracias a nuestro tope, que mi linterna alumbró por accidente uno de los pasillos laterales, y ahí las vi, varias figuras de pie, completamente inmóviles, vestidas con batas de hospital de un color azul desteñido que ya casi nadie usa. Sus posturas estaban mal, torcidas de formas que un cuerpo normal no debería sostener. No se movieron mientras corríamos, solo parecían observarnos. Llegamos al elevador, metimos la camilla, quité el tope de una patada y las puertas empezaron a cerrarse lentísimo. En esos segundos finales, la luz del sótano volvió de golpe y alcancé a ver el pasillo entero lleno de camillas vacías, docenas,
todas con sábanas perfectamente tendidas, que definitivamente no estaban ahí cuando bajamos, y entre ellas, de pie, aquellas figuras, ahora muchas más de las que había contado al principio. Las puertas se cerraron justo a tiempo. Ignacio y yo no dijimos una palabra en todo el trayecto hacia arriba. Cuando llegamos a planta baja, el ajetreo normal del hospital nunca me había parecido tan reconfortante. Entregamos los monitores en terapia intensiva sin que nadie preguntara por qué habíamos tardado tanto, y registramos la bajada como una recuperación de rutina, sin incidentes. Por dentro, los dos sabíamos que eso no era verdad, pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta esa noche. Al día siguiente, busqué a la persona con más años trabajando en el hospital, una enfermera jubilada de planta llamada doña Herminia Casillas, que llevaba casi 40 años ahí y que ahora solo iba de vez en cuando a cubrir turnos especiales. La encontré en la cafetería y, con cuidado, le conté lo que habíamos visto. Esperaba que se riera de mí, pero en cambio, su expresión se puso seria de inmediato. Me contó que a principios de los 90, ella había vivido algo casi idéntico bajando a buscar material de curación. Las camillas vacías, las figuras, los sonidos. En su época el reporte oficial fue que se trataba de una fuga leve de algún gas en el sistema de ventilación que provocaba alucinaciones, y que a partir de ese incidente la cambiaron de turno y le prohibieron volver a bajar sola a ese nivel. Me dijo que con los años había escuchado historias parecidas de al menos media docena de compañeros distintos, todos silenciados de la misma forma, con explicaciones técnicas que nunca terminaban de convencer a nadie. Los días siguientes me obsesioné con el tema. Revisé registros de elevador y noté que cada vez que alguien bajaba al 3B de madrugada, el tiempo registrado siempre resultaba más largo de lo que la tarea debería tomar, como si el reloj ahí abajo no corriera igual que arriba. También encontré, sin buscarlo directamente, un par de reportes viejos de personal que hablaba de lapsos de memoria después de bajar a ese nivel. Entraban al elevador, presionaban el botón y lo siguiente que recordaban era estar de vuelta arriba, sin ningún recuerdo del tiempo intermedio, aunque sus tareas figuraban como completadas. Una semana después de esa noche, me llamaron a la oficina de recursos humanos. Esperaba una llamada de atención por algún reporte mal llenado, pero en cambio me recibió un hombre que nunca había visto, con traje gris, que se presentó como asesor administrativo. Me dijo, sin muchos rodeos, que habían notado que estuve consultando archivos históricos del hospital fuera de mis funciones, y me ofreció un cambio inmediato a turno diurno, mismo sueldo, mejores horarios. Cuando le pregunté qué pasaba si no aceptaba, me contestó con mucha calma que tendrían que revisar ciertas irregularidades en mis tiempos de bajada al sótano 3B. Era una amenaza disfrazada de oferta. Le pregunté directamente qué era lo que no querían que yo encontrara, y su respuesta fue que edificios tan antiguos como ese a veces tienen zonas con condiciones eléctricas o de ventilación que afectan la percepción de las personas, y que por seguridad del personal preferían limitar el acceso prolongado a esa área. Es decir, admitía que algo raro pasaba ahí, sin admitir nada en realidad. Rechacé el cambio de turno, más por terquedad que por otra cosa, porque la insistencia en callarme me molestaba profundamente. Convencí a Ignacio de bajar una vez más, esta vez con una cámara y un medidor de gases, para tener pruebas de que no estábamos alucinando por ningún problema de ventilación. El medidor marcó aire limpio todo el tiempo. Encontramos la puerta de mantenimiento sin seguro. La abrimos y detrás
había una escalera metálica que bajaba a un nivel más, uno que no aparecía en ningún plano que hubiéramos visto antes. Un pasillo de azulejo blanco agrietado con varias puertas numeradas. Una de ellas se dio, y adentro encontramos algo parecido a una pequeña morgue improvisada. Mesas de metal conectadas a drenajes que sí funcionaban. Y sobre una de las mesas un formulario de examen fechado apenas unas semanas atrás. Justo cuando estábamos por salir, escuchamos el elevador bajando. Subimos la escalera lo más rápido y silenciosos que pudimos. Cerramos la puerta de mantenimiento y corrimos de regreso. Y ahí, frente al elevador, nos encontramos de espaldas a una mujer con uniforme quirúrgico verde, cofia y guantes de látex, completamente inmóvil. Cuando le hablamos y finalmente se giró hacia nosotros, sus ojos no parpadeaban ni una sola vez, y con una voz completamente plana nos dijo que esa zona estaba cerrada a personal no autorizado y que debíamos retirarnos de inmediato. Cuando notó la cámara en mi pecho, extendió la mano exigiendo que le entregáramos la documentación. No esperamos a ver qué pasaba después. Corrimos entre los pasillos, escuchando otra vez esos pasos metálicos y pesados detrás de nosotros, hasta lograr meternos al elevador justo antes de que las puertas se cerraran sobre lo que parecía una mano extendida tratando de detenerlas. Esa misma noche revisamos la grabación completa en la computadora de la estación de camilleros. Estaba todo: la escalera, el cuarto con las mesas, el formulario, la mujer del uniforme verde, la persecución. Al día siguiente pedí una reunión urgente con la dirección del hospital y llevé la grabación. Cuando entré a la sala, no solo estaba el director, también el mismo asesor de traje gris, el jefe de seguridad y dos personas que se presentaron como parte del área legal. Vieron el video completo en silencio. Al terminar, uno de los abogados explicó con mucha calma que lo que habíamos grabado correspondía a un equipo de investigación autorizado que realizaba estudios sobre preservación de tejidos en condiciones de temperatura controlada y que cualquier sensación de persecución se debía a nuestro propio nerviosismo por haber entrado sin permiso a una zona restringida. El director, sin alterarse, me dijo que había cometido varias faltas graves: entrada no autorizada, grabación sin permiso, interferencia con una investigación en curso, y que normalmente eso terminaría en despido inmediato. Pero, considerando mis años de servicio, me ofrecían una salida distinta: renuncia voluntaria con una compensación de varios meses de sueldo y buenas referencias, a cambio de entregar toda copia de la grabación y firmar un acuerdo para no hablar del tema con nadie. La alternativa era un proceso disciplinario sin ninguna de esas condiciones. Entendí, mirando sus caras serias y perfectamente ensayadas, que la versión oficial ya estaba decidida de antemano y que nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Firmé la renuncia esa misma tarde. Ignacio hizo lo mismo unos días después. La copia de la grabación que él guardaba desapareció de su casillero sin explicación, y la que yo había subido a una nube terminó eliminada por violación de términos de servicio. Por suerte había guardado una copia adicional en una memoria vieja que nunca mencioné a nadie del hospital y que todavía conservo, aunque cada vez se ve más dañada. Han pasado varios meses desde esa última noche. Ignacio se mudó de ciudad. Dice que ya no soportaba las pesadillas. Doña Herminia se retiró por completo poco después. Yo ahora trabajo en una clínica pequeña, de 2 pisos, sin ningún sótano, y la verdad es que lo prefiero así. Pero hay noches en las que el zumbido de algún foco viejo me regresa de golpe a ese frío del 3B, a ese olor metálico que nunca supe nombrar, y entonces
Recuerdo lo último que alcancé a escuchar justo antes de que las puertas del elevador se cerraran aquella última vez. Una voz apagada, casi humana, que dijo desde la oscuridad: aquí siempre hay lugar para uno más. No sé qué significa exactamente, y la verdad, prefiero no averiguarlo. Si esta historia te dejó pensando, ayúdanos dejando un like y compartiéndola con alguien a quien le gusten este tipo de relatos reales e inexplicables. No olvides suscribirte al canal, porque seguimos publicando cada semana testimonios como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez trabajaste en un hospital, una clínica o una funeraria y viviste algo que no puedas explicar del todo? Leo cada uno de sus comentarios, así que no dudes en contarme tu experiencia. Nos vemos en la próxima historia.